Lucía es doctora en Estudios de Género por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y licenciada en Biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Ahí quizás tú nos puedes contar más de tus movimientos transdisciplinarios y bueno, de ahí obviamente va a haber un espacio para conversar, discutir. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Andrea, muchas gracias por la invitación, por estar acá viendo el mar, que a mí me parece siempre fascinante. Estoy muy contenta de estar en Valpo y la idea de hoy es hacer como una especie de charla diálogo con quienes estén. Muchas gracias a ustedes por venir también, para conversar un poquito. Y cuando Andrea me había propuesto el título de la charla, hice un título bastante amplio, que es Sesgos androcéntricos en el discurso neurocientífico. Puede parecer muy específico, pero no lo es. Y la idea un poquito también era orientar este título, depende de los intereses de cada quien, pero sí voy a dar un paneo general de lo que significa esto y a partir de ahí perfilar un poquito la charla en el contexto en el que estamos. Hoy es el Día de la Visibilidad Trans. Y no sé, y eso también me gustaría conversarlo con ustedes, pero no sé cómo estará la situación acá entre los discursos esencialistas y trans excluyentes, que a grosso modo llamamos TERF, ¿no? en una síntesis de feminismos trans excluyentes, y los discursos que estamos, por supuesto, en contraste con estas formas de entender la vida y la experiencia. Entonces, en el marco del Día de la Visibilidad Trans, este discurso un poquito lo voy a situar ahí. Y lo voy a situar no porque voy a hablar en específico de la experiencia trans, sino que lo voy a situar para ver cómo la idea del trans exclusionismo está completamente articulada con un presupuesto, un subyacente moderno, actualizado a través de los siglos, que tiene que ver con la jerarquización de la lectura de cuerpos. Y esta jerarquización atañe no solamente a la subordinación de las vivencias trans, sino también a la de toda la comunidad LGBT, es decir, la diversidad sexual, y también a la subordinación de las cismujeres heterosexuales. Entonces, mi orientación va a ir un poquito por ahí. Como decía Andrea, me formé en biotecnología y en neurociencias y después migré como neurocientífica arrepentida a la epistemología feminista, pero esto tiene un significado y es que en la propia práctica científica detecté sesgos, sin ponerle palabras que le pongo, que tenían que ver con una idea del método científico que claramente no era lo que hacíamos en el laboratorio. Lo que yo hacía era ensayos conductuales en ratones y la idea del laboratorio donde trabajaba, que era el laboratorio de fisiología del sistema nervioso en la Facultad de Medicina de la UBA, era salud mental, a grandes rasgos. Y lo que significaba eso era que en ese laboratorio diferentes corrientes había, y en la que yo me encontraba era buscar de alguna manera el rol, la función de un receptor de cierta población neuronal, y cuando digo receptor hablamos de una proteína, y esto es importante porque cuando decimos proteína hablamos de algo que se lee a partir del código genético. Entonces si digo proteína, digo ADN. Del ADN hay una traducción a proteínas. Entonces estábamos hablando del rol de un receptor vinculado con una capacidad que es la flexibilidad cognitiva. Es cómo nos adaptamos a los cambios que suceden en el ambiente. Y se dice, o se decía y se sigue diciendo, que esta flexibilidad, esta capacidad cognitiva está disminuida en personas diagnosticadas con algún tipo de psicosis. Por ejemplo, esquizofrenia, o sobre todo esquizofrenia. ¿Cuál era entonces el presupuesto fundamental? Buscar las causas genéticas que predisponen a un brote psicótico. Entonces, vemos acá una asunción, que es que los estados mentales, en este caso los diagnosticados, están causados por subyacentes biológicos que son genéticos, ¿no? Esa era la idea del laboratorio, lo que hacíamos en el laboratorio, y al mismo tiempo también en ese laboratorio estábamos conscientes del discurso que hablaba acerca de dos cerebros. Entonces, los dos presupuestos fundamentales en ese laboratorio eran los que se guiaban, o los que se derivaban del discurso neurocientífico predominante, y era que había dos cerebros y que la mente es el cerebro. Entonces, de ahí vengo, y mis críticas con esta práctica tuvieron que ver con un entretejido entre lo que hacía en el laboratorio y mi experiencia social fuera del laboratorio, porque en el laboratorio también hay experiencia social, ¿no? También hay una falsa dicotomía entre ciencia y sociedad, como si la ciencia fuera algo, una lógica interna ahí que se aproxima a una verdad independiente de quien la describe. Por supuesto, esto no es así.
Entonces, en esta dicotomía obviamente tuve problemas porque mi experiencia social me hizo dudar de los dos supuestos. La primera, que había dos cerebros, y la segunda, que el cerebro es nuestra mente. Y quizás por el título de la charla de hoy me voy a abocar más a algo que no suelo hacer, y es a discutir la idea de la mente como el cerebro como equivalente a nuestra mente, ¿no? Sin embargo, sí voy a tocar el tópico del sexo en los cerebros, pero porque están intrínsecamente ligados. O sea, lo que quiero compartirles hoy, y que tiene que ver mucho con mi investigación, es una crítica a la génesis de la ciencia moderna, el desarrollo posterior y la consolidación hoy a través de una lectura molecular, acerca de que las posibilidades reproductivas van a definir un tipo de cerebro, y al mismo tiempo que ese cerebro equivale a una mente que nos va a permitir predecir ciertas capacidades cognitivas conductuales. ¿Hasta ahí estamos? Me pueden interrumpir tranquilamente y podemos dialogar en el momento. Sí, por favor. ¿Qué entendemos por mente? Es como la psiquis. Perfecto. No, la pregunta, Andrea, es la pregunta. Me agarraste como tipo en cambio horario, como en la siesta. No, justamente esa es la discusión. Porque a priori podríamos decir que estamos en un momento donde desde las neurociencias nos dicen que la mente está contenida, no solamente contenida, no es que el cerebro contendría la mente, sino que la mente es el cerebro. La respuesta que te voy a dar no es unívoca porque depende de qué disciplina estemos. Si nos vamos al psicoanálisis, y a mí no me gusta como teoría explicativa de la mente, no se está preguntando entre la relación mente-cuerpo y la idea de psique, o la idea de las consecuencias psíquicas que hay a partir de expresiones corporales y lecturas de las expresiones corporales, no está explicitando dónde estaría la psique, ¿no? Sino que simplemente está en un lugar que daría cuenta de cómo estamos leyéndonos, y en esa lectura, esas consecuencias psíquicas implicarían formas de ser y estar en el mundo, pero que no las aloja en un lugar en particular. Las neurociencias las van a alojar en el cerebro. Las corrientes psicoanalíticas que dialogan con las neurociencias en general alojan esta idea de mente en el cerebro. Y si nosotros acá nos preguntamos lo que Andrea pregunta, intuitivamente podríamos decir que la mente es el cerebro. A través de la conversación que vamos a tener, lo que yo les voy a proponer es que el cerebro, por supuesto, es necesario para tener mente, pero lo que vamos a discutir hoy es si es suficiente. Porque había un criterio de necesidad y un criterio de suficiencia, que son dos características que reúnen lo que llamamos esencialismo. La idea del esencialismo, lo que es el esencialismo, es cuando consideramos que hay características necesarias y suficientes para clasificar algo. Y esto lo vemos en filosofía de la biología, y por ahí lo vemos en filosofía de la química, de una manera no problemática, pero sí un poquito como menos conflictiva, para, por ejemplo, nombrar la molécula de agua. ¿Por qué decimos que hay una manera esencialista de nombrar la molécula de agua H2O? Porque parecería que hay condiciones necesarias y suficientes para nombrar al agua agua. ¿Por qué? Porque el esencialismo se funda en una observación macroscópica, el comportamiento. En este caso, si hablamos del agua, decimos, estamos viendo un líquido que es incoloro, que es inodoro, y que tiene en esta tierra, en esta ley de gravedad y presión, tiene un punto de ebullición a 100 grados. Vemos varios líquidos que se comportan de la misma manera. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una esencia que los defina. ¿Qué vemos en esa definición? Algo microscópico. H2O. 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Parecería que toda molécula que reúna esas características va a tener un punto de ebullición a 100 grados, va a ser inodora y va a ser incolora. Esa forma, que incluso es problemática, que no nos vamos a entrar en eso, pero incluso es problemática en la química, sería algo más como parecido, una definición más literal de lo que es el esencialismo. ¿Qué pasa cuando hablamos de organismos vivos complejos? No hablamos solo de la especie humana, hablamos de animales no humanos y hablamos de organismos vivos que suponen también, por ejemplo, el mundo vegetativo, los hongos, ahora que estamos a full con la serie de hongos, que son súper complejos, incluso con las bacterias. Es muy difícil esa forma de caracterizar los organismos porque hay un evidente dinamismo que se basa en el contexto en el que esos organismos se desarrollan. Requerimos una forma de definición que no tiene ni tiempo ni espacio.
Y la atemporalidad y la aespacialidad ha demostrado ser un sesgo en las definiciones de los organismos vivos. De vuelta, mucho más extensible que la especie humana. O sea, no estamos hablando de la especie humana, que es una forma de nombrar en una especie muy pequeña. Estamos hablando del abanico de organismos vivos y del problema que hay en filosofía de la biología para nombrar. Esto lo traigo un poco para complejizar cuando estamos hablando de las clasificaciones que usamos en la especie humana, y en eso me voy a centrar en la categoría de sexo, para decir que supuestamente es una categoría transparente, evidente, y que a todas luces corta las naturalezas por sus articulaciones, ¿no? Eso se dice de lo que sería una clase natural. Las clases naturales parecería que son esas descripciones independientes de quien la describe y que corta la naturaleza por sus articulaciones. Entonces, si decimos sexo, parece que estamos clasificando como así son los organismos. Y esto vamos a ver que resulta problemático porque lo que voy a intentar mostrarles es que, lejos de ser una clasificación que describe neutralmente la organización de la especie humana, es una clasificación sesgada, y no solamente lo es en términos netamente semánticos. O sea, no solamente es una clasificación sesgada en el decir los organismos pueden clasificarse también de otra manera, como por ejemplo grupo sanguíneo. ¿Por qué no? Y ahí no tendríamos división en 2. Tendríamos división mínimo en 5 formas de expresar el grupo sanguíneo. En ese sentido, por supuesto que es sesgado, porque remitimos a una clasificación genital céntrica, que no es neutral. Pero además voy a decirles que esa clasificación es sesgada en un sentido material. En un sentido material, ¿qué quiere decir? En cuanto a nuestra realidad biológica. Cuando hablamos de sexo, estamos asumiendo una serie de parámetros biológicos a partir de la observación de una genitalidad externa que de ninguna manera se deducen leyendo esa genitalidad externa. Entonces, acá vamos a estar presenciando un conjunto de sesgos, un aparato sesgado de clasificación que va a tener incidencia, por supuesto, en la forma de estructurar nuestra vida social, pero también y al mismo tiempo en la producción de conocimiento biomédico, que es mi campo de interés, y es en la forma de clasificar los cuerpos para acceder a una mejor comprensión de la prevalencia y el desarrollo del tratamiento de enfermedades. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Ahí me surge una duda porque hay una dimensión en la cual el sesgo también es, o sea, no el sesgo, la clasificación es como innegable, o sea, eres XX o eres XY, bueno, dejando los casos patológicos de lado, por supuesto. XX, independientemente de eso, o sea, podemos decir ya, hay un sexo biológico, después tenemos identidad de género, tendencia sexual, etcétera, etcétera. Incluso la misma genitalidad, que pueden no conversar con XX o con XY, que pueden diverger, que pueden no estar de acuerdo con ese XX. Pero el XXXY existe. No, es innegable y es un examen de laboratorio que lo puedes observar. Entonces, como que hay estas capas, y quizás lo que falta es reconocer estas capas diferentes, entender que pueden contradecirse aparentemente, más que tratar de negarlo. No sé si me entiendes como mi... No, súper. ¿Tu nombre? Patricio, Pato. Pato, genial. Me gustaría... No es Pato escribir. Pero lo que dice Pato es algo que intuitivamente nos atraviesa, pero no es porque solo intuitivamente... ¿Quieres? Gracias por las dudas. Sí. No solo porque intuitivamente nos atraviesa, sino porque pensamos que el mundo así es. La lectura que tenemos desde un discurso científico mainstream, voy a llamarlo mainstream y después voy a explicar por qué, porque es importante, es la idea de una biología positivista. Llamo biología positivista a una biología que interpretamos de manera determinista y determinante. ¿Qué quiere decir? Que pensamos que hay una biología presocial. La narrativa que trae Pato. Gracias. No, por favor, con distintos colores. Es un montón. Sí, todo lo que quieras. No hay problema, no hay problema. Mi narrativa es precisamente que a lo mejor el XX y el XY no determinan nada de lo que está debajo o arriba de eso, ¿no? No, total. Precisamente, esa es como mi idea, pero que quizás esa idea hay que ser eso, ¿cierto? Total. No, la narrativa que tiene Pato, más allá de cuántos son los parámetros que pueden o no determinar algo, pero parece que están ahí, que están antes. ¿Antes de qué? Antes de algo. Es una narrativa que yo llamo esencialista. ¿Por qué?
Porque pensaríamos que esa constitución de cromosomas se autodefinen a sí mismos, desde una biología presocial, una biología que parecería que no dialoga con un contexto. Y esto no tiene que ver con que los cromosomas no son reales. Acá también hay que traer algo muy importante a colación, y es la dicotomía que solemos hacer entre lo que llamamos constructivismo y realismo. Fíjense que esa dicotomía bebe estrictamente de una idea cientificista de la realidad. ¿Por qué? Porque el constructivismo parece esa construcción social que no es natural. Y lo real y el realismo parecería que es lo natural. Eso es lo real. Entonces, el constructivismo se convierte en una lectura superficial que no tiene ninguna correlación con los hechos como son. Esa dicotomía en sí misma responde a una serie de dicotomías, que es un sistema de valores androcéntrico, y para androcéntrico reconocemos a la mirada del sujeto androcéntrico, que es la cis masculinidad blanca, adulta, propietaria y occidental, y que de alguna manera determina cuáles van a ser las descripciones válidas o legítimas y cuáles otras que van a ser relativistas. De alguna manera, todas esas otras miradas se van a relacionar de una forma periférica con la mirada, que es la científica y que es la que describe el mundo tal cual es. Y en esa descripción del mundo tal cual es tenemos la descripción de los llamados cromosomas sexuales. Esos cromosomas que pareciera que están ahí, independientemente de la experiencia social, y que de alguna manera pueden o no desencadenar otros parámetros biológicos. Y en este sentido es donde quiero poner radicalmente la idea de sexo en contexto. Cuando hablamos de sexo no hablamos de un parámetro, hablamos de muchos parámetros, como los cromosomas sexuales, también el tipo de gónadas, ovarios, testículos, la genitalidad externa, la síntesis de lo que llamamos células sexuales, que son ovocitos, esperma, concentraciones de las que llamamos hormonas sexuales, la emblemática es la testosterona, que la vamos a tocar mucho más en profundidad, y para el discurso neurocientífico, sobre todo nuestros cerebros. Porque si hay una relevancia que tiene la idea de sexo y la descripción de todos estos parámetros biológicos, es decir, que estos parámetros biológicos van a afectar nuestro cerebro, considerando el cerebro como la mente. Entonces, a través de los cromosomas sexuales, vamos a poder predecir los estados cognitivos y conductuales de una persona, ¿no? Esa es la historización del discurso científico moderno. La genitalidad funge como aproximación, como una aproximación a la mente de las personas. En el siglo XVII y XVIII era una aproximación evidentemente a priorística y tenía que ver con una polarización de los roles sociales propio de las sociedades preindustriales, donde la cisfeminidad estaba circunscrita a la esfera doméstica y los varones propietarios del espacio público, porque el espacio público jerarquizado, por supuesto. Esa aproximación se fue actualizando con técnica y tecnología, y hoy es la testosterona la que funge como aproximación de ese estado mental. Depende de tu concentración de testosterona, vamos a decir qué tipo de cerebro tenés, y si el cerebro va a tener o no una serie de características que vamos a asociar con la agresión, con la violencia, con la capacidad de abstracción, con el comportamiento sexual, ¿no? Pero lo interesante, para volver a la inquietud de Pato, es cómo estamos entendiendo la configuración biológica en un sentido que parecería inocente, es decir, que la biología no tiene un atravesamiento normativo, y es esta idea de los cromosomas sexuales, seguro están ahí, y después pueden o no desencadenar otra cosa, pero están ahí. Sin embargo, ¿cuál es el sesgo que yo identifico como androcéntrico en esa descripción? Es pensar que esos cromosomas sexuales están ahí de manera interna e individual, independientemente del contexto. Entonces, cuando vemos la historia de la evolución, estudiamos biología evolutiva, entendemos que lo que llamamos cromosoma Y es una deriva. Es una deriva de un conjunto de genes que vienen del cromosoma X. Y lo que vemos es que el cromosoma Y no es ni necesario ni suficiente para la síntesis de esperma. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de cromosomas no estamos definiendo cualitativamente los organismos. Es una neoclasificación para volver a respaldar molecularmente que hay dos entidades divididas por una suerte de biología que está justificando, otra vez, una forma de pensar y de estar en el mundo. Y la forma de estar en el mundo está puenteada
por la idea de cerebros. Porque en el paradigma del discurso hoy científico, que es el neurocientífico, lo que tenemos es que el cerebro funge como la explicación de esta forma de estar en el mundo. De estructurar la vida social de acuerdo a dos corporalidades. Y todo lo que se corra de esas dos corporalidades, sean personas intersex, por variaciones en los caracteres sexuales, que vamos a ir a eso detalle, sea personas que somos de la comunidad LGBT, por ser de la diversidad sexual y o sexogenérica, van a ser consideradas patológicas, marginales o desvíos. Desvíos de una normativa reproductivista que tiene como eje la síntesis de ovocito y esperma para normativizar cómo esas personas que sintetizan ovocitos deben expresar otros parámetros y esas personas que sintetizan esperma deben expresar otros parámetros. Y esto es porque cuando vemos personas no sabemos su composición cromosómica, no sabemos si sintetizan ovocitos, esperma, las dos cosas o ninguna, y eventualmente no vemos el cerebro. Lo único que podemos suponer a partir de normativas sociales es la genitalidad que tiene esa persona. Y de vuelta, esa genitalidad nos está diciendo cómo esa persona puede llegar a ser. Si le tengo miedo o no le tengo miedo. Si estoy en condiciones de vulnerabilidad o no. ¿Por qué? Porque esa genitalidad nos dice estados mentales. ¿Eso se ve? ¿Eso? Es decir, que la idea de composición de cromosomas sexuales que existe no quiere decir que esa composición de cromosomas llamados sexuales sea independiente del contexto. La deriva evolutiva es en contexto. Y tiene que ver probablemente con la transición de culturas cazadoras-recolectoras a culturas agrícolas-ganaderas. Porque esta transición implica formas de producción. Y estas formas de producción implican disponibilidad energética y calórica y cuerpos adaptados metabólicamente a esa disponibilidad energética. Y los procesos metabólicos están completamente ligados a los procesos de diferenciación genital. Fíjense la complejidad que podemos encontrar. Entonces, no sé si te sorprendió. Sí. O sea, que tu ruptura mandíbula es como terrible. Es una historia súper humanista, o sea, es como una nueva, viendo cosas nuevas. Y tengo un tema metabólico, entonces digo como... Genial. No, es que es súper importante porque el último tiempo estuve trabajando mucho en la idea de intersexualidad y lo que estoy proponiendo justamente es que esta noción de intersexualidad que tenemos, lo más frecuente o las intersexualidades más frecuentes que conocemos y que se dan sobre todo en el subglobal, por ejemplo, están muy vinculadas a cambios metabólicos. Los centramos en la genitalidad, porque tenemos una lectura genital céntrica. Pero los cambios más importantes de esas variaciones que llamamos sexuales, en realidad se dan en cromosomas autosómicos, no son sexuales. Y las consecuencias que tienen son estrictamente metabólicas. Y como periféricamente tocan expresiones que hoy llamamos de género, y que están vinculadas con ciertas formas de genitalidad, ciertas formas de expresión del vello facial, pero que de ninguna manera tienen esas mutaciones a las que fueron seleccionadas una centralidad en los síntesis de ovocitos de espermas. Que de hecho las personas intersex no tienen ningún tipo de problema de fertilidad en general. O sea, tienen que ver con otras formas, con otras dinámicas o procesos de diferenciación, no circunscritos a la reproducción. Porque la reproducción no es el eje central de la lógica evolutiva. La perspectiva evolutiva o la lógica evolutiva, lo central es la viabilidad de los organismos. Antes de reproducirme tengo que poder vivir. Si no puedo sobrevivir, no me puedo reproducir, básicamente. Entonces, ha habido en esta ciencia moderna positivista y en esta lógica reproductivista un desplazamiento de perspectiva, donde la reproducción y la lógica genital céntrica invisibilizan un organismo integrado que requiere de un contexto y un diálogo para ser viable. La viabilidad es lo fundamental. Y esa viabilidad nos muestra o nos recuerda, justamente reafirma, que nuestra biología es plástica. Y esa plasticidad quiere decir que la biología es flexible, y esa flexibilidad lo que nos indica es que no podemos dar cuenta de una biología presocial. Porque para hablar de una biología presocial, tendríamos que suponer que los organismos que van a
procesar gestaciones y en el mismo proceso de gestación no están dialogando con un entorno que directamente afecta esas expresiones biológicas del cuerpo gestante y del proceso de gestación mismo. Entonces, para retomar un poquito también el eje de la charla, yo les decía que hablaba de sesgos androcéntricos en el discurso neurocientífico, y acá me gustaría entonces mencionar uno de los sesgos fundamentales, y cuando hablamos de sesgos vamos a llamarlos orientaciones forzadas. ¿Orientaciones forzadas a qué? Acá nos viene la idea de androcentrismo. A privilegiar la mirada de la cis masculinidad blanca, adulta, propietaria y occidental, heterosexual y autocéntrica. Hay un montón de etcéteras, que son importantes, capacitistas, por supuesto. Entonces, en esa mirada, para privilegiar esa mirada, hay una elaboración de presupuestos e hipótesis que van a dictaminar no solo la formulación de esos presupuestos e hipótesis, sino cómo vamos a interpretar los resultados para corroborar o no esas hipótesis. Entonces, en los sesgos androcéntricos tenemos, en el contexto de lo neurocientífico y de la ciencia en general, dos fundamentales: qué vemos y cómo interpretamos lo que estamos viendo. Y en el cómo interpretamos lo que estamos viendo está todo lo que discutimos hasta ahora. Una relación sujeto-objeto. Una relación sujeto-objeto donde el sujeto epistémico es esa persona que describe lo que ve tal cual es y que aquello descrito parece no tener interacción con quien lo describe. Y en este caso estamos hablando de cerebros, de comportamiento. Por supuesto que parecería más difícil defender esta idea de sujeto-objeto cuando hablamos de una piedra, pero créanme que también se puede defender. La idea es entonces fundamental y va a tener mucho que ver con la articulación del discurso científico moderno de la naturaleza como lo pasivo. Y el hombre aculturado como el agente activo que aprehende y describe absolutamente la naturaleza. Esa diádica entre sujeto-objeto es la que se traslada al laboratorio cuando vemos una neuroimagen. Es la que se traslada cuando vemos comportamiento en roedores y comportamientos en personas. Es la idea de una biología que no cambia. Es la idea de una biología rígida y una biología inmune e impermeable a la interacción con el propio sujeto epistémico. Esa relación entre sujeto-objeto entonces habilita la idea de una biología presocial. Habilita la idea de que la biología que estamos describiendo es atemporal, es ahistórica y es transcultural. Ese es el cómo vemos. Y en ese cómo vemos, entonces, intrínsecamente ligado está el que vemos. ¿Qué vemos en esa biología rígida, determinada y determinante, ahistórica y transcultural? Vemos sexo. Dos formas de estar en el mundo. ¿Y qué vemos además de sexo? Estados mentales. Por eso dos formas de estar en el mundo. Biológicas y psicológicas. Porque para este discurso, biología y psicología parecerían lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestros estados psicológicos son reducidos a redes neuronales. Entonces, esta idea es que a partir de las posibilidades reproductivas, que las formas de reproducción van a tener que determinar dos formas de estar en el mundo, macho-hembra, para que el macho va a trascender sus genes y para que la hembra garantice la reproducción de la especie. Esto que parece anacrónico, en realidad hoy lo supervemos. Lo que pasa es que lo vemos súper lindo, dicho, como muy molecularmente, pero en realidad reproducen los roles de macho cazador y hembra cuidadora. Entonces, en el qué vemos y en el cómo vemos, tenemos el a priori de un dimorfismo sexual, dos formas biológicas de acuerdo a las posibilidades reproductivas, y al mismo tiempo que la mente es nuestro cerebro. O sea que esas dos formas biológicas determinan dos formas de pensar. Y dos formas conductuales, comportamentales. Y en el cómo lo vemos, que además eso es estático en el tiempo. Que esa descripción responde a la especie humana en cualquier contexto. En el cómo vemos tenemos descontextualización. Cuando vemos una neuroimagen no nos preguntamos la trayectoria de ese cerebro ni el devenir de ese cerebro. Esa neuroimagen aparece congelada diciéndonos supuestamente cómo esos cerebros se definieron en el ambiente gestacional. Por eso la idea de presocialidad, por dos factores. Uno, el ambiente gestacional, anulando la posibilidad de experiencia postnatal. Y dos, como si en el ambiente gestacional mismo no habría
interacción con un entorno del cuerpo que gesta y al mismo tiempo el entorno del cuerpo que gesta en su ámbito postnatal. Entonces, en ese discurso que encierra estos tres sesgos fundamentales, el que vemos dos sesgos relativos al sexo y a la mente como nuestro cerebro, y en el cómo vemos esta relación sujeto-objeto con el objeto pasivo, tenemos un conjunto de normativas, no de realidades en el sentido de hechos naturales, como esta ciencia describe lo real, que en realidad sí es real, porque eso creemos. Pero tenemos un conjunto de normativas que determinan cómo estamos entendiendo la diversidad de corporalidades en el mundo y las formas de estar. Y esto es lo que hace que vivamos como desvíos a todas las personas que, por ejemplo, nos situamos en la comunidad LGBT. Y también que leemos como inferior a las feminidades, a las personas feminizadas y a las feminidades que así se enuncian y que tienen que ver con las cis mujeres heterosexuales. Y con personas feminizadas también nos enunciamos las personas partes de la comunidad LGBT, como aquellas que no somos el sujeto androcéntrico. Y cuando entonces adentramos en los sesgos androcéntricos, en el discurso neurocientífico, lo que tenemos es que la idea de sexo ya no va a ser tan importante como la idea de la mente es nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque ahora no hace falta que defendamos que hay evidencias empíricas que demuestran que los cerebros no son dos. ¿Por qué? Por la plasticidad que nos define como especie. ¿Qué es la plasticidad? Es la capacidad con la que incorporamos experiencia a nuestro organismo y sobre todo a nuestros cerebros. Nuestro cerebro es el órgano más plástico que tenemos. Aprendizaje y memoria. Cada vez que aprendemos algo, nuestro cerebro se está modificando. La memorización implica huellas sinápticas nuevas, fortalecidas algunas, debilitadas otras, anuladas las ya existentes. Esa plasticidad nos está diciendo que incluso las prácticas de género que nuestras sociedades occidentales y occidentalizadas podríamos asumir binarias, no dan cuenta de categorizaciones binarias en términos cerebrales. Sí hay, de alguna manera, prácticas generalizadas que se pueden proyectar en los cerebros. Puede haber correlatos entre prácticas femeninas y prácticas masculinas, pero independientemente de la genitalidad de que importe los cerebros. Lo que hoy prima es una idea donde al ver una genitalidad no podemos adivinar qué tipo de cerebro va a tener esa persona. Al ver un cerebro no podemos adivinar la genitalidad de quien lo porta. Eso es fundamental. Pero lo que nos falta mucho discutir es el segundo punto, no la idea del sexo en los cerebros, sino la idea del cerebro como nuestra mente. Porque yo podría decirles que en vez de dimorfismo sexual, en vez de dos formas cerebrales, hay polimorfismo cerebral. Hay tantos cerebros como personas. Y podemos caer en una lógica neoliberal, donde digamos cada cerebro es individual, es un estado interno, y cada quien tiene el suyo. Por supuesto que esto no es así porque tenemos relaciones y el cerebro es colectivo. Pero incluso cuando hablamos del cerebro colectivo y no susceptible a clasificaciones binarias, lo que me interesa discutir es qué nos puede implicar el cerebro en tanto agente causal. Sí, yo puedo tener acá tantos cerebros como personas. Buenísimo. Entonces, viendo el cerebro de alguien, ¿puedo definir cómo se siente esa persona? ¿Puedo definir qué reacción va a tener esa persona en determinados contextos? Esta es la discusión que tiene que ver entonces con qué nos puede decir el cerebro como agente supuestamente causal, único, y si no único, el principal de nuestros estados mentales. Y acá también está involucrado el cómo vemos. Cómo vemos un órgano que en realidad se erigió como el paradigma de la diferencia sexual en un contexto donde la ciencia empezó a manipular naturaleza y cuerpos para legitimar biológicamente la primacía del sujeto androcéntrico. Y esta reducción de la mente a los cerebros entonces, en el contexto que empieza a desarrollarse, no tiene que ver con una nueva pretensión, o sea, nuevo descubrimiento de verdad acerca de los cerebros. No es que, estamos dándonos cuenta de que los cerebros son esto, buenísimo. No, fue un a priori, como muchos otros, de decir, ok, ahora la mente está en el cerebro, no es más algo metafísico, basado en falta de calor o no, sino que está acá en los cerebros, porque los cerebros es algo que puedo controlar. Los cerebros es algo que puedo medir a partir de circunferencias craneales, y esta forma de medir indirectamente los cerebros me va a dar cuenta de la capacidad de las personas, sobre todo en términos de raza. ¿Por qué? Porque este discurso cerebral estuvo completamente ligado a la expansión colonial.
Es decir, y acá suscribo los estudios decoloniales, cuando dicen que la modernidad no tiene que ver con procesos intraeuropeos, sino que es parte constitutiva de la expansión colonial. La modernidad, que implicó normativas biológicas, estuvo completamente ligada a una normatividad de la cisfeminidad blanca que comparó con los salvajes, que tiene que ver con lo no humano, que tiene que ver con las sociedades racializadas, indigenizadas. Entonces, este discurso que estamos discutiendo hoy acerca de qué nos puede decir el cerebro como agente causal, históricamente tiene sus raíces en una elaboración que llamamos sexista, racista, y durante el siglo XX completamente cis-heteronormativa. ¿Qué quiere decir? Que con la agudización de la técnica y la tecnología y con nuevos paradigmas sociales, este discurso del cerebro se volvió completamente transodiante y completamente heterofóbico, lesbofóbico, gayfóbico, etc. Es decir, que este cerebro no solamente estaría determinando que una persona de alguna manera tiene ciertas habilidades cognitivas conductuales, sino que esas habilidades cognitivas y conductuales se anclan en una identidad. El ser mujer, el ser varón, y a una sexualidad implicada en esa identidad. El sujeto, o sea, el sujeto deseo, el otro género, ¿no? Es decir, que para este discurso neurocientífico, los cerebros serían cis y heterosexuales. Y en esa cis heterosexualidad va a implicar habilidades cognitivas, donde el cisvarón tiene las habilidades cognitivas más valoradas, por supuesto, la habilidad de abstracción, ¿no? La química orgánica, la ingeniería, etc. Y el de las cismujeres va a tener esas habilidades cognitivas menos valoradas, que llaman hoy la fluidez verbal, que es básicamente hablar mucho. Entonces, esa división de tareas está completamente anclada en la identidad y la sexualidad de una persona. Ese cerebro, si es normal, que tiene vulva, ese cuerpo tiene vulva, tiene un tipo de cerebro normal, va a tener mucha fluidez verbal, va a estar optimizado para tener menos capacidad de abstracción, va a ser un cerebro cis, es decir, la vulva la hace mujer, y va a tener como sujeto de deseo al varón, cis varón. Entonces, fíjense la articulación que hay entre el sexismo y la cis heteronorma. La idea de que el cerebro es mujer tiene que ver con una genitalidad que predice los niveles de testosterona en el ambiente fetal. Si es vulva, tiene menos niveles de testosterona, y eso impide que se masculinice en su cerebro. La masculinización como aquello superior y complejo. Las personas con pene con mayores concentraciones de testosterona masculinizan su cerebro. Y esa masculinización implica ciertas habilidades cognitivas y conductuales, que sea macho, que sea violento, que sea sexualmente muy activo y que tenga facilidad para la capacidad de abstracción. Entonces, en esa idea de dos cerebros que estamos discutiendo, fíjense, el cerebro como la mente, no podemos dejar de ver que la idea de la mente es el cerebro es una idea racista, sexista y heteronormativa para clasificar los cuerpos y jerarquizarlos sobre la base de una lectura cerebrocéntrica y la testosterona como una medida indirecta de ese cerebro. Entonces, si hablamos de un sesgo androcéntrico paradigmático en esta era molecular del discurso neurocientífico, tenemos que hablar de un sesgo que supone un discurso testocéntrico. Y en el discurso testocéntrico encontramos que la testosterona es la hormona estrella para explicar diferencias que suponen la superioridad de la cismasculinidad. Y a partir de esa superioridad como norma, nos acomodamos todas las otras corporalidades y subjetividades. Este es el punto paradigmático de referencia. Esta es la jerarquía, la supremacía, y los desvíos los podemos acomodar siguiendo esta relación jerárquica. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sería como la racionalidad político-sexual de Occidente, lo que estás diciendo. Sí, y hoy también para mí de culturas no occidentalizadas. Sí, occidentalizadas. Pero ¿cuánto? Ahí tengo un poco de conflicto con la palabra o el discurso neurocientífico, porque si uno va a la ciencia, ya, estoy de acuerdo, la ciencia no es un estanco aislado, no estamos metidos en la sociedad, sí, y por supuesto permeados por ella. La idea ya cambió, no sé si, no me atrevo a decir hace rato, pero
¿sí? Es algo que está en la ciencia, esto del cerebro cambiante, del cerebro plástico, de que no es una cosa dicotómica. Ajá. Y no puedo hablar por todos, obviamente. Probablemente muchos científicos que están investigando estos temas tratan de no hacerlo con ningún sesgo, sino que simplemente, obviamente con todo lo débil que es lo que voy a decir, pero de ver las cosas como son, ¿ya? Pero la bajada en que todo esto se convirtió, ¿no? Y por siglos en una cosa heteronormativa, más bien viene de la sociedad, de unos poderes probablemente capitalistas que como rapiñas están buscando cualquier elemento que la ciencia le tire, como, mira esta idea fantástica, la voy a agarrar y la voy a hacer crecer como una bola de nieve, se la voy a dar de vuelta a los científicos que me encuentran una idea más o menos parecida, perfecto, y así se va construyendo. Entonces yo veo que el constructo más social de la normatividad, si bien puede haberse inventado por algunos elementos puramente científicos, en realidad es una cosa como del resto de la sociedad más que de la ciencia propiamente tal. ¿Me equivoco? A ver, la inquietud de Pato es una inquietud muy común y para mí súper válida. Perdón, me faltó un pequeño detalle. Sí. Nuevamente muchos científicos, yo súper de acuerdo, obviamente como somos personas metidas en la sociedad, toman este discurso y sin darse cuenta también lo aplican y lo usan al formular hipótesis y al sesgar su interpretación de la hipótesis. También estoy de acuerdo. Sí. Pero... Acá, a ver, yo diría dos cosas. Una es que tengo una mirada muy como en contra de las temporalidades lineales, ¿no? Esta idea de qué vino primero o qué después, o voy también, y hablaría más de una simultaneidad. No podríamos develar acá si viene primero una práctica social no institucionalizada o la práctica social institucionalizada, y en algunos casos deriva en la práctica científica. Diría que es algo más bien simultáneo. Y en ese sentido no me atrevería a decir si hay una continuidad de lo social que permea lo biológico o que esto después lo científico afecta después. Yo creo que van de la mano. Y si me preguntás hoy, el paradigma de la diferencia sexual, que tiene como fundamento que la mente es nuestro cerebro, es el paradigma mainstream, incluso también es el que predomina en las críticas generalizadas de los feminismos materialistas. Mira lo que te digo. Y para pensarlo les pongo un experimento muy actual. ¿Qué pensamos con la categorización en el ámbito deportivo? ¿Seguimos creyendo que tienen que estar categorizados como hombres y mujeres? Sí. Tengo una duda igual porque... Vale. Igual como que me juega como que me queda pensando en lo que dice Pato. Porque igual yo siento que todavía sigue perpetuándose de alguna forma este androcentrismo y esta diferenciación que hay como de los cerebros, especialmente en las neurodiversidades, las neurodivergencias, específicamente en el autismo. Yo creo que es donde más se ha ido guiando. Yo hablo más que de pesquisaje que de diagnóstico, porque yo creo que hay un tema también con el capacitismo de por medio, que hay que tener cuidado también con eso. Y me preocupa eso, me preocupa también como que dicen ya hay más autismo en hombres, y como no, quiere decir también que hay un tema de clases sociales de por medio de llegar a diagnosticarse también, o el pesquisar, el poder realizarse los test, todo eso, las herramientas, pero también el hecho de que digan como que hay más autismo en hombres, me preocupa realmente ese discurso, porque siento que de alguna forma están perpetuando eso, como que todavía está en juego lo que tú comentas. Sí, total. No, lo que dice Valeria está muy anclado a lo deportivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver cómo seguimos interpretando las prevalencias, que es el ámbito a lo que me dedico. O sea, hoy pareciera que por momentos estamos en un discurso materialista, súper progre, que dice la plasticidad cerebral. Pero cuando profundizamos, esa plasticidad está sexada, está racializada y está cis-heteronormada. Eso es el discurso mainstream. Y en las críticas feministas encontramos que aunque se profundice en esa forma de interpretar la plasticidad, seguimos reproduciendo una lógica lineal mente-cerebro, donde entonces las prevalencias en el ámbito psiquiátrico parecerían predisposiciones genéticas. ¿Qué quiere decir? Sí. Sergio. Sí, Sergio. Esa dicotomía mente-cerebro no es también parte de la dicotomía
sexo, género, no hay una conexión ahí. Sergio, ahí justo, ahí en vez de una dicotomía hay una reducción, donde mente y cerebro no son dos cosas distintas y excluyentes, que sería al principio de la dicotomía, son lo mismo, ¿no? Y en eso está el sexo-género, claro. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que el sexo determina el género en este discurso. Y por eso lo preocupante de ciertos feminismos donde dicen que se nace mujer o varón, que están reproduciendo ese discurso donde el género está determinado prenatalmente, ¿no? Entonces, esa relación mente-cerebro cobra una relación ni ya de equivalencia, sino de identidad. Son lo mismo, ¿no? Y cuando se discute esa relación de identidad, a lo más que se llega a parecer es una discusión de la equivalencia. Bueno, pueden hoy ser lo mismo, y quizá en otro contexto no lo eran. Pero al no romper ni siquiera con la lógica de equivalencia, seguimos alimentando una lectura de las prevalencias que terminan siendo esencialistas. ¿Por qué? Porque pareciera que para determinar una persona diagnosticada en el espectro autista hay una serie de características necesarias y suficientes. Pareciera que para determinar las habilidades atléticas hay una serie de características necesarias y suficientes. Entonces nos encontramos en un discurso que es esencialista, porque remite a esta suerte de necesidad y suficiencia, reduccionista, porque en general se reduce a los cerebros, y biologicista, porque se asume una linealidad temporal, donde el cerebro está antes y causa mis estados mentales. Entonces, en esta complejidad diría aguas, porque en realidad ni siquiera es el discurso mainstream. O sea, estamos tan lejos de eso que ni siquiera es el discurso mainstream el que reproduce una lectura biologicista. También lo tenemos en las epistemologías feministas, donde no estamos discutiendo si en efecto es más frecuente el diagnóstico del espectro autista en cis niños y cis varones, si realmente esa frecuencia se responde o resulta de una suerte de contribución o predisposición genética. Y también lo mismo vale para el ámbito deportivo. Entonces, cuando nos preguntamos si realmente ya no estamos en otra onda, si realmente por ahí, que escuchamos mucho decir que la idea de plasticidad y que el sexo entonces es súper diverso, que es muy complejo y que los cerebros no son dos. Sin embargo, seguimos clasificando ciertas conductas sobre la base de un discurso testocentrado. Y simbólicamente asociamos la testosterona con ciertas corporalidades. Y eso es lo que regula el ámbito deportivo hoy y nos parece normal. Y eso es lo que regula el ámbito psiquiátrico hoy y nos parece normal. Y por eso decimos las mujeres somos depresivas. Y probablemente tenga que haber una suerte de cerebro más predispuesto o más vulnerable a estados anímicos de desmotivación. Entonces, la crítica radical tendría que ser, primero, si realmente no estamos reproduciendo nosotros, en nuestra propia subjetividad, esta relación de identidad entre mente y cerebro. Y segundo, que al hacerlo, no estamos legitimando una lectura genealógica de los cuerpos, donde aquellos que supuestamente tienen más testosterona tienen mayor capacidad de sobrevivir y de violentar que las personas que no. Sí, ¿tú nombre? Denise. Ya, como de la misma línea más o menos, en cómo básicamente la biología permea en la forma de darles diagnósticos también trastornos mentales, que se ha visto mucho últimamente, por ejemplo, el mismo tema del diagnóstico del autismo y del, por ejemplo, del trastorno de hiperactividad y atención. Todos estos marcos para la evaluación están todos determinados también por sexo y género, así como que están todas las bases teóricas para haber hecho las muestras, están determinadas como por grupos más o menos cis, heterohombres. Y eso también permea en cómo se puede buscar como ayuda como también para el diagnóstico de algún trastorno en mujeres, porque está también comprobado de que las mujeres tienden a hacer el tema del masking para cubrir cierto masking. De enmascarar ciertas partes de la personalidad y del comportamiento para recurrir como a una cierta normalidad dentro de un espacio académico o de la vida social. Entonces siento que es como esta lógica de quizás ya no se hace científicamente, yo siento que sigue permeando mucho, como que sigue estando presente
en el tema del discurso muy medicalizado que también en la escuela de psicología en especial, que sigue teniendo esta lógica. El autismo está más determinado para los hombres, hay más diagnósticos de hombres, pero también como que se oculta o no está como tan a la luz como en la prevalencia en diagnósticos también en mujeres, y estoy hablando como también de esta cosa muy dicotómica, porque tampoco es como que se valora también el diagnóstico en personas trans o no binarias, como que también se ignora mucho como esa otra parte. No sé si me lo voy a explicar. No, total, Denise. Sí, lo que dice Denise tiene que ver con los sesgos diagnósticos, que se llaman, ¿no? Y en el caso del autismo se dice que es un diagnóstico masculinocéntrico. Sí. ¿Qué quiere decir? Como que hay una suerte de síntomas observables que están completamente vinculados a patrones de comportamientos masculinos. Y que si de hecho se desmasculiniza el diagnóstico y se habilitan otro tipo de síntomas que son más frecuentes en las corporalidades feminizadas, entonces se diluiría la relación de prevalencia, ¿no? Esta idea de 3-1 o de 2-1, porque varía en el contexto, o de 4-1 que a veces presenta el espectro autista. Entonces, ahí por un lado tenemos, por supuesto, la idea de los sesgos diagnósticos que existen en todos los ámbitos biomédicos, pero por el otro lado, si solo atacamos ese problema, seguimos sin discutir qué nos puede explicar el cerebro como agente causal. Porque yo podría decir, ok, se diluye la prevalencia, y si empezamos a nombrar los síntomas más asociados con lo feminizado, encontramos que la relación de autismo es 1-1. Ok, pero ¿cuál es la causa? No nos corrimos de ahí, porque por ahí hay facilidades cerebrales en cada sexo, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho ese tema, pero más me interesa discutir. Haya o no prevalencias, me da igual. Lo que me interesa discutir es cómo estamos entendiendo esas prevalencias. O no las hay. ¿Cómo estamos entendiendo el espectro autista? Que por supuesto es paradigmático en el DSM, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Psiquiátricos, porque es un diagnóstico que justamente se le dice espectro, porque hay una heterogeneidad de comportamientos que no se pueden reducir a uno, como seguramente se hace con el trastorno de depresión mayor, por ejemplo, que también es complejo y es como completamente polémico esa reducción, pero incluso se habilita algo que en el autismo ni siquiera se puede hacer, porque la heterogeneidad es inmensa. Entonces la idea de espectro viene a homogeneizar comportamientos a fin de poder clasificar, ¿no? Ese es el paradigma de la clasificación, reducir. Entonces lo que dice Denise es fundamental y hay que tenerlo presente, pero yo diría en simultáneo con el cómo estamos entendiendo ya no la prevalencia, sino la expresión de comportamiento que vinculamos con un diagnóstico. ¿Cómo es esa historia? Y ahí tenemos diferentes, o sea, hay muchas particularidades en lo que es, por ejemplo, el DSM, porque no es lo mismo, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, los espectros autistas, la depresión, como por ejemplo la esquizofrenia, ¿no? Ahí hay como diferentes interpretaciones, porque históricamente los análisis son otros. El trastorno bipolar, porque son mucho más evidentes los que implican estados anímicos, bueno, ya no estoy incluyendo acá el espectro autista, pero lo que implica mucho más estados anímicos tiene que ver con normativas sociales más evidentes, del corte arbitrario de cuándo está bien y cuándo está mal, y hasta qué punto está bien y está mal. Por ejemplo, en contextos diferentes lo que hoy llamamos depresión no lo era, y probablemente mañana cambie. Ahora, si hay un subyacente biológico o no, para un mínimo de lo que llamamos depresión y que resiste al análisis histórico, es otra discusión. Pero el síndrome del espectro autista también es interesante porque tiene estas características que pensamos que son como biológicas y por eso naturales, porque hablan de comportamientos más estereotípicos, ¿no? Como por ejemplo, los dos paradigmáticos en el espectro autista son comunicación y repetición. Problemas de comunicación, que es problemático, y la conducta repetitiva. Pero si lo pensamos también, podemos problematizar esta idea de, por ejemplo, lo repetitivo. O sea, ¿qué es una conducta repetitiva? Yo ahora puedo estar hablando con mis fibrones que no sé y decir cómo empezar a hacer esto. Entonces digo, bueno, ¿hasta cuándo es el corte normal y hasta cuándo es autista? A ver, con mi repetición. También. O sea, hay un montón, pero es productiva. Claro, hay un montón de preguntas repetitivas y el punto de corte termina siendo arbitrario, digamos, es normativo. Y por ahí en otro momento lo que era repetitivo, o lo que hoy nos resulta repetitivo, en otro momento no lo era. Digo, siempre esos cortes están en cuestión. Lo más complejo es cuando hablamos de estados mentales, hoy que son diagnosticados y que tienen que ver con una serie de alteraciones perceptuales, como por ejemplo las llamadas delusions, ¿no? Como esta idea de sistema de creencias basado en oír, por ejemplo, voces. Y acá a mí me interesa mucho este diagnóstico porque es más complejo todavía,
porque históricamente parecería transcultural, parecería que resiste los diagnósticos que tienen que ver con cuánto o no es una persona esquizofrénica, pero sin embargo hay un patrón que tiene que ver con esta alteración perceptual, y entonces se recae mucho la idea de alteraciones cerebrales, porque está muy vinculado con la percepción. Y alteraciones perceptuales que parecerían tener o ser susceptibles a explicarse de acuerdo a patrones genéticos, predisposiciones genéticas, es decir, sobre la idea de lo presocial. Pero para mí incluso ahí se puede discutir la presociabilidad, ¿no? Porque hay puntos de saturación del sistema perceptual que tienen que ver con condiciones de estrés. Entonces, siempre hablar de temporalidades, cuando hablamos de cualquier explicación que incluya patrones biológicas, y cuando hablo de temporalidades me refiero a patrones biológicos que se vuelven antecesores y explicadores de posteriores comportamientos, tenemos que estar pensando en que estamos reproduciendo sesgos androcéntricos que suponen que primero hay una biología presocial y después un discurso que las interpreta. Ese es el mayor sesgo androcéntrico que rige en el discurso científico. Y, ya puedo ir la palabra, y por supuesto tenemos una polarización en los discursos constructivistas, que lo que pareciera entonces es que primero está el discurso y que eso da inteligibilidad a lo que nombra. Desde una postura materialista, por supuesto tampoco coincido con eso, porque sería una temporalidad alterada, donde primero estaría el discurso y después lo material. Como si eso material no tuviera agencia, sería justamente pasivo, y tenemos un discurso que se posa en nuestros cuerpos y termina determinando o predeterminando lo que podemos hacer. Entonces, desde una postura materialista suscribo a la simultaneidad, donde no habría primero un discurso, pero tampoco una materialidad biológica libre de experiencia social y de cultura, ¿no? Habría una simultaneidad. Y en términos de Haraway, de Donna Haraway, que es una epistemóloga feminista que amamos mucho, hablo en plural porque me digo en sistema, y que habla de materialidades semióticas. ¿Qué quiere decir eso con eso Haraway? Que no hay primero un discurso que da inteligibilidad al cuerpo, al mundo, etc., pero tampoco hay un mundo natural que antecede a nuestra interpretación del mundo, sino que hay un entretejido, una simultaneidad entre discurso y materia. Y esa simultaneidad nos está hablando de que como se mueve el discurso, también se mueve la materialidad. Esa simultaneidad nos está diciendo que la materia tiene un significado que emerge propiamente de la materia. Y desde las posturas materialistas, entonces, rechazamos que desde el discurso se pueda aprehender y describir absolutamente el mundo. Porque siempre hay un reducto. Hay una agencia propia de esa materialidad que no implica solamente a los organismos vivos, sino también a las piedras, que va a estar emergiendo con significado, interactuando con nosotros y cambiando nuestro discurso mismo. Un discurso que nunca es absoluto. ¿Está? Sí. Primero, sí. ¿Tu Diego. nombre? Diego, primero Diego. Sí, quedé un poco atrás, en verdad. Quería preguntarte respecto a si consideras que hay una relación necesaria e inevitable entre la identidad, producción mente-cerebro y lo que llamas androcentrismo, textocentrismo o así. Lo pregunto porque desde la misma tesis de identidad, que al menos como en los últimos 20 años de filosofía de la mente, se habla de constitución, no que el cerebro cause la conducta, sino que la constituye, o sea, tus sentimientos, pensamientos, estados atencionales están constituidos bioquímicamente, más que causados por el cerebro. Sí. Permite describir todas estas variaciones, LGBT, intersex y todo esto, como una pregunta empírica. Por ejemplo, si ves a alguien que no conforma a ciertas categorías de conducta o a la bimodalidad o binarismo sexogenérico, alguien que tiene una conducta que está entre medio o no sé, tiene una asignación femenina y su conducta se define según esta de este tipo, igual se convierte en pregunta científica, igual le miden un montón de hormonas, le miden un montón, le hacen una RI, terminan encontrando, por ejemplo, como este paper que decía que las personas trans tienen, las personas trans que se conciben mujer tienen un cerebro más parecido al de mujeres asignadas y mujeres autoidentificadas que a su asignación al nacimiento, entonces como que eso iría a favor de la noción de que lo trans es algo real en el sentido científico, en vez de en contra. O sea, a lo que voy es que tengo la impresión de que uno puede adscribir a la identidad cerebro-mente o mente-materia, mente-bioquímica,
y aún así pelear o disputar las ideas más productivas o además como el tema de testosterona, efectos sociales y etc. Sí. No, Diego, agradezco la pregunta porque es súper importante en este contexto. Dijiste un montón de cosas. Yo diría dos, a ver si te respondo. La primera es que sí, considero que intrínsecamente es una perspectiva androcéntrica la relación ni siquiera de identidad, sino esta idea de poder decir equivalencia, de constitución para determinar un estado mental en términos de traducciones biológicas. La segunda, ligada a la anterior, es que hay ciertas corrientes de filosofía de la mente, como las que describís, que son eliminativistas, que piensan que de alguna manera, cuando la ciencia, las neurociencias nos digan todo lo que hay que saber del cerebro, podemos eliminar el lenguaje mentalista. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje mentalista, digamos que es todo lo que implica verbos psicológicos, como desear, creer, amar. Según esta perspectiva, entonces, el deseo. Según esta perspectiva, entonces, el día de mañana, cuando sepamos todo lo que hay que saber del cerebro, vamos a poder definir estos verbos psicológicos en términos biológicos. Esta postura sería varias corrientes de filosofía de la mente que son eliminativistas y son las que sostienen entonces que, por ejemplo, para aproximarnos a la identidad de género, como la idea de ser mujer, hombre, podemos hacer estudios empíricos, podemos hacer estudios neurocientíficos que nos pueden llegar a decir, mirando un cerebro, o comprender, mirando un cerebro, cómo una persona se identifica. Esto es, si te entendí bien, como esta idea profunda y que puede ser crítica, de decir, la complejidad de las personas la aceptamos y las vemos, pero pueden ser de alguna manera descritas viendo el cerebro, pueden ser aproximadas viendo el cerebro, pueden ser interpretadas, al menos en parte, viendo el cerebro. Yo soy de corrientes de filosofía de la mente que no son eliminativistas del lenguaje mentalista, que digo que aunque las neurociencias nos digan todo lo que podemos saber del cerebro, nunca vamos a poder eliminar los verbos psicológicos para expresar ciertos estados mentales, como por ejemplo los que son atravesados por el deseo, por la creencia, por el placer, por el goce. Y en este sentido, tanto la sexualidad como la identidad de género están atravesadas por el deseo. Por eso, aunque podamos decir un montón acerca de las funciones cerebrales, nunca vamos a poder afirmar una relación de causalidad o incluso de correlación para poder entender o interpretar la sexualidad, la identidad, los estados psicológicos como la agresión y la violencia en una persona. Y ahí sería como el gen gay, disculpa. ¿Cómo? Como el gen gay, que en los 90 se planteó el tema del gen gay como sí, algo que era políticamente progresista, precisamente sí, porque anclaba en la biología claro, la existencia de la homosexualidad masculina sobre todo. Sí. Y después, no estoy seguro de las investigaciones, pero me parece que esa tesis se derrumbó. Pero me parece que todo el momento iba como para allá, ¿no? Sí, el tema es hablar de un gen que codifique para algo tan complejo como sí, la identidad, en fin, pero es que no, ese es el punto. Resulta que en la línea eliminativista de Dennett, al menos, estaría de acuerdo contigo porque plantea, acogiendo lo que es el Brentano, de que los actitudes profesionales, desear, querer, temer, esperar, son irreductibles porque es un fenómeno lingüístico que permite predecir de una forma muy buena, pero no calzan con la bioquímica porque son irreductibles en el lenguaje es diferente al mundo. Algo así va de Dennett, creo. Sí, Dennett en el fondito tiene algo bastante funcionalista igual, ¿eh? Es como, Dennett tiene como una comprensión de la normatividad de lo mental, que son, o sea, tiene una normatividad que se basa en leyes biológicas en el fondo. Sí complejiza, pero en última instancia diría que no es no eliminativista. Habla de sistemas complejos y como decía Sergio y le decías a Sergio, probablemente no vamos a encontrar una relación lineal entre un gen y ser gay, pero tampoco yo diría que tiene una interpretación de lo mental donde la complejidad implica la no anulación del lenguaje mentalista. Ahí yo creo que eso lo encontramos más en otros autores, como por ejemplo Wittgenstein, que con el lenguaje lo que nos está diciendo es que es imposible entender y comprender el comportamiento si no es en un contexto específico, ¿no? Como que Dennett de alguna manera tiene una pretensión de universalidad. Y siempre que haya pretensiones de universalidad en los supuestos, yo creo que de trasfondo hay una pretensión eliminativista. Si abonamos por lo contextual y lo local, por ejemplo,
ser gay, por más que no se reduzca a un gen y hablamos de una complejidad biológica, nunca puede ser definido por una biología, cuando el ser gay cambia con el tiempo, cambia con el contexto, y ser gay en Valparaíso probablemente no es lo mismo que ser gay en Santiago, ser gay de 20 años no es lo mismo que ser de 30, de 40 ni de 50, cis gay y trans gay tampoco son lo mismo, la racialidad, la etnicidad también juegan, la vivencia no con una discapacidad, pero hay toda una contextualidad de lo complejo de lo mental, que impide que cualquier descripción, por más exhaustiva y compleja que sea en términos biológicos, nunca lo va a capturar, ¿no? Esa es la idea del no eliminativismo. Y en ese sentido diría que podemos llevarlo al ámbito de lo psiquiátrico, que es mucho más problemático. Bueno, la identidad de género está bastante patologizada, como saben, pero en el contexto de la visibilidad trans lo vamos a tocar un poquito después. Igual en el ámbito psiquiátrico, cuando hablamos, por ejemplo, de depresión, está muy en boga traducirlo como problemas en desbalances neurobioquímicos, ¿no? Así está definido por el sistema, o sea, la clasificación mundial de salud, ¿no? Balances neurobioquímicos. Entonces, la idea es que hay un estado depresivo que está correlacionado y generalmente causado por un desbalance neurobioquímico, generalmente las concentraciones de serotonina, y que probablemente los antidepresivos, que tienen como función restablecer esas concentraciones de serotonina que estarían disminuidas, pueden mejorar el estado depresivo de una persona. Si seguimos la linealidad que estamos criticando para relación mente-cerebro, diríamos que la explicación, aunque eso funcione, no es que estamos encontrando cerebros depresivos y la curación para la depresión. Primero, porque no hay cerebros depresivos, y segundo, porque los antidepresivos, además de tener una acción generalizada, no están lineal y causalmente mejorando un estado anímico. Eso no está corroborado de ninguna manera científicamente. Lo que tenemos es una psicorrelación entre tomar depresivos y algunas personas que les funciona, pero también lo tienen las personas que toman placebo. Entonces ahí hay un problema. Y lo segundo es que, por supuesto, que por más conocimiento que tengamos mañana en las neurociencias, probablemente cuando a una persona le digan, o sea, este ejemplo para mí es muy práctico, o sea, cuando te pregunten qué pasa, cómo te sentís, tengo bajo los niveles de serotonina. Imaginémonos que estamos en ese lugar, que nos falta poco. ¿Y qué más? Tengo como, me llega poco oxígeno a los tejidos, me siento fatigada. ¿Y qué más? Al mismo tiempo siento baja la presión arterial. ¿Y qué más? Estoy triste. ¿Cómo es estar triste? Puede ser traducido en términos biológicos o neurobioquímicos. ¿Pensamos que la ciencia va a dar respuesta a ese lenguaje? Algunas personas sí, muchas personas de la filosofía de la mente dicen sí, necesitamos este lenguaje porque todavía no sabemos todo lo que hay que saber. Otras personas, y que yo suscribo a esas corrientes, decimos que no, porque esta complejidad siempre va a encontrar conceptos que no van a ser reductibles a explicaciones biológicas. Y esto tanto para pensar en ese estado depresivo, como para pensar en la sexualidad, como para pensar en la identidad de género, y también como para pensar en algo muy vinculado a la identidad de género, que es la agresión y la violencia. Y acá sí quiero hacer esta salvación porque estamos en un contexto para pensar tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito social, para de alguna manera analizar discursos que después tienen acciones concretas en la vida social de las personas con violencia física, que son atentadas físicamente. Son muy usados los discursos biologicistas, que apelan a una biología como responsable y causa de ciertas acciones. En el deporte, para la habilidad atlética. Si una persona que se dice mujer tiene mucha testosterona, va a tener una ventaja por sobre otras que no tienen mucha testosterona, ¿no? De acuerdo a un promedio de testosterona determinado científicamente de una manera no neutral, por supuesto, sino arbitraria, porque las variaciones de testosterona son muchas entre personas que se enuncian cis mujeres y personas que se enuncian cis varones, por ejemplo. Y también para los actos de agresión, que están vinculados con el deporte. Y hoy tenemos, hace unos días, el hecho de un varón trans que en Estados Unidos se enteraron que mató a 3 nenas, y un hecho terrible, por supuesto, y a 3 personas adultas, y los medios empezaron a decir que estaba en tratamiento hormonal, bajo concentraciones de testosterona. Como es un varón trans, saben que probablemente tiene vulva, fue asignado mujer al nacer, y parecería que la única forma de entender una acción violenta de ese tamaño es decir que esa persona tenía mucha testosterona. ¿Qué hay de trasfondo, además de un discurso transodiante visible? ¿Qué hay de trasfondo
legitimar el femicidio, esa relación de violencia entre cis mujeres y cis varones, donde el cis varón heterosexual, porque los cis varones ahí son leídos, entonces no se masculinizó mucho el cerebro y salieron mal, no es el discurso neurocientífico mainstream, pero donde los cis varones heterosexuales entonces tienen esa suerte de hormona estrella que habilita y justifica este tipo de acciones, naturaliza este tipo de acciones. Y eso, fíjense que estamos tan lejos de criticarlo, que no solamente está en lo social, como Pato decía, y es cierto, en la práctica social lo tenemos instaurado, sino que también está en el discurso científico de manera simultánea, ¿no? Los presupuestos neurocientíficos hoy respaldan este tipo de afirmaciones, porque nos dicen que la testosterona predispone la agresión y la violencia. Y esa es la explicación última en la que se basa el Comité Olímpico para regular la testosterona en sus mujeres. A partir de estudios que tienen unos años, muy contradictorios y problemáticos, donde como no se encuentra correlación entre la testosterona y el desarrollo de la masa muscular magra, la testosterona y la mayor concentración de hemoglobina, no existe, esa relación no está. Empíricamente, si queremos evidencia, la pueden buscar, no está. En lo que termina recayendo ese tipo de estudios es en los efectos psicomágicos, casi, de la testosterona en los cerebros. La testosterona impacta en los cerebros y explica el input agresivo, la fuerza potencial. Entonces, fíjense cómo hay un vacío ontológico, epistémico, en el ser y en la teoría del conocimiento entre la testosterona y su impacto en el cerebro, y ahí la agresión. El concepto complejo, psicológico, que implica la agresión. O sea, esos preconceptos son los que hoy fungen como legitimadores de regulaciones olímpicas y también como legitimadores de nuestro aparato explicativo para ciertos hechos sociales. Y no solamente desde las prácticas sociales cotidianas, sino respaldado por un discurso científico que abona a esta idea y que puerta muchísima plata en investigaciones que intentan respaldar este supuesto. Sí. Eso me pasa que no sé si es desconocimiento del Comité Olímpico o es directamente un uso malicioso como ideológico de ideas de hace más de 70 años, porque creo que en los 80 o en los 90 que estaban estos estudios famosos con macacos que les inyectaban testosterona y solo devenían más violentos a macho contra macho, cuando había machos con hembras en la misma caja no se ponían más violentos, y B, macho subordinado contra macho en un rango inferior de su jerarquía de monos, porque si ponías macho contra un macho que tenía una mayor jerarquía, el macho no se ponía más violento con la inyección tremenda de testosterona. Es un estudio de los 80, y luego en 2018 creo que ya había un paper donde mostraba de que el rol de la testosterona era un rol como de jerarquía social, incluso vinculado al altruismo. Por ejemplo, inyectaste uno de primeras partes de testosterona a humanos, y si eran varones y tenían un público que los veía, eran más altruistas en un juego de altruismo que cuando no había un público que los veía, que cuando no eran varones. Entonces al final terminaba siendo como que testosterona es una hormona de lectura de relaciones sociales jerárquicas, algo así en varones, y en mujeres era un poco más tricky, pero para no entenderme. El punto es de que eso se sabe hace 40, 50 años en ciencia. Yo entiendo que el Comité Olímpico hable con ustedes, pero no sé si eso tiene que ver realmente con lo que se ha estudiado en los últimos 50 años. Sí, Diego, eso, mira, dice mucho de cómo opera el discurso científico. Como ese ensayo de macacos que tiene 50, 70 años, se actualizaron hoy, en los 2000, y hay algunos que hablan de los efectos de la testosterona en la vida atlética y son vigentes. Y los ensayos que tienen que ver con el comité y la regulación olímpica son del 2015 en adelante. Y los lleva a cabo Stephanie Belmont y lo hacen personas. Y este que mencionás de los macacos tiene un supuesto que es el que estamos reproduciendo y el que habilita que todavía sigamos habilitando este tipo de estudios para regular ámbitos como el deporte. Y es que la testosterona, aunque sea en cualquier contexto y en determinada manera, puede tener una relación lineal con un estado psicológico. Por supuesto, la traducción en macacos hablando de jerarquías, que eso es algo simbólico completamente humano que se proyecta en otras especies, no solamente en monos, sino también en roedores, digamos. Eso no pierde vigencia, y este tipo de estudios, y que también con monos hay otros, incluso relacionados con la conducta de juego, que han sido muy criticados y que son de los 2000, vuelven hoy, de hecho hay uno muy reciente que creo que es del 2021-22, que critica justamente eso, vuelven hoy a decir que en monos no se comprobó que la testosterona causa determinado tipo de conducta de juego, por ejemplo. Pero ¿cuál es el problema?
O sea, una conducta diferencial entre machos y hembras. ¿Cuál es el problema? Que no estamos poniendo a prueba la testosterona como agente causal de algún tipo de estado psicológico, ¿no? O sea, sean relaciones genéricas en cierto contexto, a mí lo que me parece terrible, a 70 años y hoy, es que sigamos pensando que la testosterona, una sola hormona, una sola molécula, pueda tener una relación lineal con un estado complejo, sea cual sea ese estado complejo. Y no, lamentablemente no pierde vigencia, y no porque sea una reproducción inocente, sino porque hay una actualización empírica. Supuestamente, estudios que son sesgados, les invito a revisarlos, pero el de Belmont, que es un médico con parte de la Comité Olímpica, digamos, lo realiza como en el 2015, porque Dute Chan es una hindú que quiso ser como la quisieron descalificar porque tenía supuestamente muchos niveles de testosterona, corría 400 metros, y la tipa dijo, todo bien, tengo más niveles de testosterona, y eso fue en el 2014. Y el jurado, o sea, el comité, falló a favor, porque evidentemente no había pruebas. ¿Qué pasó ahí? Le dieron 2 años al Comité Olímpico para que haga pruebas. ¿Y qué hizo? Hizo un superestudio llevado a cabo por Belmont, donde en ese estudio se define y se concluye que en efecto la testosterona tiene efectos en la habilidad atlética. Pero como, de vuelta, lo analicé directamente, por eso escribí un texto sobre eso. Como tenía tantos problemas ese ensayo, lo que termina diciendo Belmont es que la testosterona tiene efectos en el cerebro. Entonces da igual si es en macacos, da igual si es en personas, si da o no da. El problema que tenemos que criticar es el presupuesto. ¿Por qué estamos hablando de la testosterona y una supuesta relación de los estados psicológicos? Sea de competencia, sea de agresión, sea de jerarquía, sea entre machos, sea entre hembras, sea para correr, sea para saltar. El presupuesto es justamente lo que corrobora un sesgo biologicista en transforma a entender la conducta, ¿no? Y en efecto, hoy en la revolución olímpica lo que tenemos es que la testosterona está vinculada no solamente con estos efectos supuestos en el cerebro, sino con otras 3 características que tienen que ver con el desarrollo de la masa muscular magra, con la densidad ósea y con las concentraciones de hemoglobina. Ya no hablamos del cerebro solamente, sino de otros parámetros biológicos que parecieran ser independientes de los estados psicológicos y además definidos por la testosterona. Y todos estos parámetros tienen como comparación otras especies, otros primates no humanos, que por supuesto podrían darse las diferencias o no, porque en algunos casos ni se da, pero da igual si se da o no, porque lo que nos caracteriza como especie dijimos que es nuestra plasticidad. Esta plasticidad que tenemos habla de un pseudo dimorfismo para referirnos a parámetros biológicos. Con pseudo dimorfismos no digo que no existan hoy distribuciones binarias para ciertos parámetros biológicos entre cismujeres y cisvarones. Lo que digo con pseudodimorfismo es que de ninguna manera esas distribuciones binarias pueden caracterizarse presociales y naturales, ni debidas al sexo, como determinante. Porque ese es el espíritu del concepto de dimorfismo. La idea de dimorfismo hoy es que pareciera que existen diferencias dadas por las posibilidades reproductivas, presociales y determinadas. Y eso de ninguna manera se puede afirmar, porque somos personas que no existimos por fuera de nuestras prácticas culturales. Entonces, cuando hablamos de la testosterona y los supuestos efectos como presupuesto, y nos parece lógico ese presupuesto para que llegue una metodología experimental, estamos reproduciendo sesgos androcéntricos. No es lógico. O sea, ese presupuesto no es lógico, es biologicista, no responde a ningún tipo de evidencia empírica, y la metodología diseñada a partir de esos presupuestos alimenta y legitima que sea coherente discutir si hay que categorizar por sexo el deporte. O sea, eso es lo que legitima esos estudios. Da igual si dan o no, y si el resultado es contradictorio. Se van a hacer otros después. Y van a comprobar lo que quieren, claro, porque los resultados que se publican son los que se orientan a cierta confirmación de hipótesis. O sea, lo sabemos porque hay personas que elaboró en un laboratorio y tuvimos que publicar. O sea, no es extraño. Cuando un estudio no da, si quieren que dé positivo, va a haber 3 que lo contradigan y va a dar. Porque así se articula el discurso científico. O sea, esa idea de objetividad, neutralidad y universalidad tiene que ver con orientación forzada de presupuestos e hipótesis, subsidio y publicación que respaldan y legitiman ese tipo de hipótesis, por supuesto. O sea, estando en un laboratorio, fui partícipe, activa y testigo y productora de eso. Digamos, tenía que dar control de su resultado y lo hice. ¿Es verdad o no? No me importa. Lo tenía que encontrar y lo hice. Y así funciona. Así funcionan animales no humanos y también en humanos. Entonces, el punto paradigmático acá es que estamos pensando que es lógico y coherente un punto de partida tal
que reducen los estados psicológicos a cierto tipo de hormona que está indefectiblemente sexada. Sí. Y además que esa hormona está muy vinculada a cierto cuerpo masculino, porque la testosterona, las personas en general tienen testosterona. En la menopausia te dan testosterona. Entonces, no es que devengas hombre, o sí. O sea, este tipo de doble discurso sobre los cuerpos que necesitan o no necesitan testosterona y cómo vas perdiendo la feminidad cuando tienes la menopausia y, o sea, dejas de ser como el orden de la reproducción y el orden social del deseo en las mujeres cis, heterosexuales sobre todo, les dan testosterona para que haya como una compensación de niveles junto con otras hormonas, pero la testosterona es una de la que no se habla y que se les da un montón para poder regular. Por otro lado, la testosterona en personas trans es un escándalo, ¿no? Es una locura. Me parece importante también, no sé si nos quieres hablar un poco de esto, ya es mucho, pero sobre este doble discurso y doble uso o uso tramposo de somos una sociedad bastante analfabeta con respecto a los presupuestos de la ciencia y lo que se hace en los laboratorios, pero citamos científicamente casi todo, porque lo dijo la ciencia y bueno, no sabemos ni siquiera el apellido de los últimos 5 científicos que tuvieron el premio Nobel de los últimos 5 años, pero así lo dice la ciencia y hay un montón de revistas de divulgación que te dan como highlights sobre ciencia y que la gente piensa que con eso puede hacer presupuestos racistas, sexistas, transfobos porque leyeron una revista o fueron a la primaria y les dijeron que había femenino y masculino o XXXY y ya con eso se justifica todo, cuando en realidad es contradictorio el discurso social transfobo, digamos, o transodiante en este caso, con respecto, porque es a veces muy vinculado al conservadurismo y al catolicismo, y sabemos que el dogma y la ciencia, aunque son dogmas diferentes, no serían compatibles. Entonces, ¿cómo se hace esta como doble enganche entre justificar científicamente algo que no conocemos científicamente, ¿no? Y el conservadurismo, que parece que están en lugares diferentes, pero se está haciendo una mezcolanza de discursos que parten de la ciencia para crear como casi un dogma? Sí, voy a 2 cosas. La primera es esta idea de la menopausia y la testosterona, ¿no? Que ahora está muy en boga como dar testosterona, pero justo remite a la idea de la testosterona como si fuera la nueva cocaína natural del siglo XXI. Es como la testosterona te va a curar todo. ¿Vos estás cansada? No. ¿No tenés deseo sexual? Testosterona. Esto demuestra mucho, digo, para volver al lector de Diego, tal cual, Testo Jonker y una narrativa súper de falopa, testosterona falopa, tiene mucho que ver con esta idea de no pasa de moda, digo, están esos estudios que podemos remitir y todo bien, pero cuando vamos a las regulaciones, a los discursos médicos y diagnósticos y a los actuales presupuestos científicos, seguimos legitimando que la testosterona puede causar estados psicológicos. Y eso es importante porque nos atraviesa nuestra propia subjetividad, nuestra propia forma de entender la diversidad corporal, sexual y sexogenérica. Y está muy vinculado a la segunda pregunta de Sayak, que es esta relación entre el discurso científico y el conservadurismo. Por supuesto que hay una articulación intrínseca, porque la génesis del discurso científico decía que tiene que ver con la expansión colonial. Y acá es muy interesante ver el link entre la intersexualidad y el blanqueamiento de los cuerpos, Es decir, que la intersexualización de los cuerpos estuvo completamente ligado a la racialización de los cuerpos. Acá hay un texto muy bonito de Lau García Daudet, que es un activista trans español y que habla justamente de eso, de cómo en la expansión colonial se ve una normatividad blanca que lo que va a hacer es patologizar la corporalidad intersex. Y eso se proyecta, por ejemplo, en la regulación olímpica actual, ¿no? Porque cuando vemos qué cuerpos son punto de mira, de sospecha, para ver si tienen mucha o poca testosterona, son en general los cuerpos racializados. Y por supuesto, las mujeres trans, independientemente de su racialización o no. Entonces diría que la vinculación con el conservadurismo es histórica y tiene que ver con algo muy perverso, porque con la molecularización de nuestra subjetividad hay una especie de enmascaramiento en cómo ese discurso científico netamente conservador coopta ciertas epistemologías críticas para respaldar sus argumentos que incluso subordinan a esas propias epistemologías críticas. Y con esto hago hincapié en los feminismos esencialistas que hoy, siendo trans-exclusionistas, están respaldando su propia subordinación porque apelan a una relación de identidad entre mente y cerebro. Apelan a una relación de identidad entre genitalidad y formas de ser y de estar en el mundo
y a una idea de que la vulva causa ser mujer y que la posibilidad de gestar te predispone de cierta manera en el mundo, como que si esa posibilidad de gestar no fuera solo posibilidad de gestar, sino que está significada a través de un discurso biologicista intrínsecamente conservador, que te dice que hay una naturalización de esa forma de estar en el mundo. Entonces, el mayor triunfo de la articulación entre la ciencia y el conservadurismo hoy, habilitado por los feminismos críticos, es una lógica biologicista. La lógica biologicista que va a suponer que una biología causa cierto estado psicológico como es la identidad de una persona. Porque el ser mujer, el ser varón, el ser no binario es parte constitutiva de la identidad de una persona. Factor de género y también hay otros. Pero lo que decimos los feminismos, que criticamos esa idea, es que no nacemos con un género, porque evidentemente el género no es un factor presocial, sino que es relacional. Y que de ninguna manera, si hacemos el ejercicio mental de imaginarnos que, siempre lo digo, me parece como muy ilustrativo, si se hacen una idea de nacer en una isla soles, o sea, sin haber visto nunca a nadie, y que de repente aparecen ahí, probablemente no vean su genitalidad y digan hombre, mujer. ¿No? Tiene un sentido que no viene configurado en ningún tipo de conjunción genómica ni de redes neuronales, sino que es algo relacional y que la idea de mente, por supuesto, requiere un cerebro, pero no es suficiente el cerebro. Entonces, probablemente, si queremos hablar de experiencias, vamos a decir que Matrix es una irrealidad, porque vieron que Matrix habla de como bebés conectados en una máquina de bordones. Sí, está bien, sí. Tal cual. O sea, eso tiene un montón de filosofía de la mente, ¿no? Como juega mucho con experimentos mentales. El subyacente es completamente dualista. La idea de que la mente no necesita un cuerpo. ¿Por qué? Porque si a mí me conectan me agarran el cerebro, lo ponen en un frasco, sabemos todo lo que hay que saber del cerebro, y me conectan para sentir cierta experiencia, voy a poder vivir esa experiencia, tenga o no cuerpo. Lo voy a vivir exactamente igual como si la estuviera experienciando con un cuerpo. Es decir, que si me conectan a un frasco todos los estímulos y sinapsis que tendría que tener, por ejemplo, para catar un vino, evidentemente, según este discurso, voy a probar el vino tal cual podría hacerlo con mi cuerpo en un contexto. Por supuesto que las personas que no somos dualistas, pero tampoco reductivistas, decimos que no, porque esa es una experiencia fenoménica. Es decir, depende de un aparato perceptual que necesita un cerebro, pero que por supuesto no es suficiente. Necesita un sistema sensorio-motor y de un contexto que signifique también la idea de catar el vino. Entonces, eso tiene que ver mucho con las disputas que puede haber en el fondo entre discursos conservadores y no conservadores, ¿no? Esta idea dualista o reductivista, porque son las dos caras de la misma moneda, para pensar los estados mentales, remite a un discurso que, inmunizándose de argumentos por su especialización, sigue cooptando críticas o epistemologías críticas de vuelta, que reafirman su propia subordinación. O sea, esto es lo grave, y ahí es cuando vemos que no está lo social cotidiano por un lado y la práctica científica social por otro, sino que hay una simultaneidad, donde incluso también desde estas epistemologías críticas se da herramientas para elaborar nuevos presupuestos a un discurso científico que tiene una continuidad con la génesis moderna positivista, que solo agudizó y profundizó en esos sesgos, pero nunca puso a prueba el marco epistémico del que parte, que es que existen dos formas biológicas y a partir de ahí se interpretan todas las diversidades corporales, y es que la mente es el cerebro. Ejemplos que has dado suele ser que pasa cuerpo, o sea, cerebro, sexualidad, cerebro, el cerebro sexuado, mente, ¿no? Pero hay ciertas, pensaba en el caso de la epilepsia, que es interesante porque no pasa mente, pero está sexuada, ¿no? Buscan prevalencias, porque hay prevalencias sexuadas de la epilepsia, por lo tanto sería como, si es que eso se lo, si tenía algo como, pero tiraba a ver si tenía casi como reaccionar a la idea esta de la epilepsia, porque parece que fuera, si se consigue ese punto argumentativo, está como la mitad del camino hecho y asegurado, ¿no? Que diría, si es que hay prevalencia según sexo
en epilepsia, por lo tanto, habría cerebros y deja la puerta abierta al argumento que viene. No, súper interesante porque ahí hay que distinguir entre lo que llamamos desorden mental, que no tiene una correlación directa con estados cerebrales, que tiene una correlación directa, como por ejemplo el Alzheimer, como por ejemplo el Parkinson, como por ejemplo la epilepsia. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo en el Alzheimer y en el Parkinson encontramos muertes neuronales, población de muerte neuronal, decantación de proteínas, no sabemos cómo llega a ese proceso neuronal, pero hay una correlación entre esa muerte neuronal y ciertos debilitamientos de memoria, que son capacidades cognitivas muy concretas. Los desórdenes mentales no tienen esa correlación, evidentemente, por eso se llama desórdenes mentales, porque no se le conoce ningún tipo de correlación como un patrón comparativo en términos transculturales, ¿no? Y ni siquiera dentro de una propia cultura. La idea de la epilepsia es muy interesante porque su compatriota Francisco Varela, ¿lo ubica? Sí. Un neurobiólogo chileno que trabajaba, él fue muy fan de la fenomenología y abrió una corriente muy interesante del activismo, que a mí me gusta mucho en algunas cosas. Y lo que planteaba Varela, que trabajaba justo también con epilepsia, era que la idea de Varela era que en el cerebro se iba de lo local a lo global y de lo global a lo local. Que no podíamos en una estructura del cerebro determinar una función específica porque había una orquesta interactuando que emergía lo global de ahí y que después eso global tenía impacto en lo local. Y de esa manera él explicaba los fenómenos o los estados epilépticos, por ejemplo, ¿no? Y que de hecho corroboraba que cuando una persona que podía llegar a estar, por imagen, por resonancia magnética, podía llegar a predecirse un estado de epilepsia, cuando a esa persona se le ponía una actividad específica, por ejemplo, veía a través de resonancia que ese preestado se iba, ¿no? Se iba como diluyendo. Entonces, Varela lo explicaba de qué manera. De lo local a lo global, Varela no se metía con las diferencias de sexo en el cerebro. Pero para mí el problema de esa explicación, y en la que Varela afirma, es que se habla de una suerte de calle en dos direcciones. Esta idea de lo local a lo global y de lo global a lo local. Mi pregunta es, ok, ¿cómo se va de lo global a lo local? ¿Qué pasa en esa emergencia de lo global? Esta es una lectura más bien emergentista, donde cuando hablamos de que emerge lo global, pareciera, en algunas interpretaciones que podamos hacer, que hay una desconexión con lo material, ¿no? Como qué es eso global que después vuelve a lo local, ¿no? ¿Dónde está? Y creo que Varela tampoco se metía ahí porque venía justo de beber de la fenomenología, donde para la fenomenología el cuerpo, la mente, está en el mundo, es el contexto, es el cuerpo en el mundo, pero por supuesto que no profundiza en lenguajes mentalistas, ¿no? Eso lo encontramos más bien en corrientes de filosofía de la mente, pero que no tienen que ver con la fenomenología, que es una pregunta, la relación mente-cuerpo, que la fenomenología en general no se hace, y no es que es un déficit. No se hace esa pregunta, sino que, ¿por qué no se la hace? Porque la mente es el cuerpo en el mundo. Pero con esta idea de doble dirección, yo creo que se termina de vuelta recayendo en una polaridad, o dualismo o reductivismo. Dualismo porque parece que la mente se despega del cuerpo, o reductivismo porque parece que lo global se queda ahí en el cerebro y vuelve, ¿no? Porque esta idea de cuerpo en el mundo no está en juego, por ejemplo, cuando Varela explica estos estados preepilépticos a través de resonancias magnéticas. Entonces yo creo que ahí hay una complejidad. Y ahí hay corrientes de la filosofía de la mente que me parece que pueden dar una respuesta mejor. De vuelta, no se mete con el sexo en el cerebro, pero por supuesto sí está en el trasfondo de la cuestión, porque las prevalencias parten de eso. Entonces sí hay personas que hablan como del Alzheimer y de Parkinson, de predisposiciones cerebrales, pero por supuesto como no tenemos cerebros libres de cultura, no podemos saber cómo se llega a ese estado cerebral que habilita esas correlaciones. Digo, sí existen, por supuesto, pero otra cosa es afirmar que esas correlaciones tienen como causalidad parámetros que vinculamos al sexo. Yo lo primero que tengo que decir es que nos queda poco tiempo, pero hay un café abajo para que podamos seguir conversando ahí. Y aprovecho también de hacer una pregunta a Lu. En esto como de la práctica social, su relación con la producción de conocimiento y la crítica que hace a la supuesta no interacción que habría entre el sujeto epistémico y el objeto, eso aplicado en la biología y en el discurso neurocientífico, no sé
Yo por supuesto que estoy de acuerdo con eso, etcétera, pero bueno, como bien lo sabes, siempre vengo pensando cómo aplicar eso a cosas como la matemática o la física teórica o incluso la astronomía, en que los objetos que estoy estudiando o bien no son materiales y son estructuras abstractas o bien están súper lejos y entonces esa interacción se hace más difícil de ver. Total, es súper complejo. Ahí hay una relación también que para mí está buena discutir, que es la relación entre lo abstracto y lo concreto, ¿no? Porque sí entiendo que son conceptos muy abstractos, pero también hay un sesgo androcéntrico de pensar que está primero el abstracto como esta suerte de capacidad cognitiva para conocer el todo y después lo proyectamos a lo concreto. Y en realidad lo que decimos desde los materialismos es que es no al revés, pero sí es recíproco, digamos. No puede haber abstracción si no hay experiencia concreta. Entonces, eso por un lado te lleva a historizar cómo terminamos en esa conceptualización abstracta para explicar el todo. Y en esa historización del cómo llegamos a eso, ahí ves la interacción entre sujetos epistémicos y recorte del problema. Y eso sirve para, por lo menos, historizar y de alguna manera corrernos de la ley de la gravedad de describir el mundo como tal cual es. ¿Por qué hago esta distinción? Porque, por ejemplo, hoy hay mucha crítica en relación, hay una recuperación de la filosofía oriental, no solo de la fenomenología, sino también por la física cuántica y la física de cuerdas. Como esta idea de pensar en el todo y nosotros por fuera del todo, es algo que no tiene, por ejemplo, continuidad con las nuevas lógicas en la física cuántica, donde somos parte del todo y hacemos lo que estamos diciendo que describimos. Fíjate que eso tiene una connotación importante incluso para hablar de la física mecánica y para hablar de las matemáticas, que están muy relacionadas. ¿Por qué? Porque no estamos, de vuelta, describiendo el mundo tal cual es, sino que estamos haciendo descripciones que nos sirven para interpretar el mundo de acuerdo a un sistema de creencias. Y esto es muy diferente, porque lo que queremos decir con esto, obvio, y yo siempre lo digo de ejemplo, no es que el número 7 es machista. Es muy básico, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que no vimos nunca un número 7, sino que es un sistema de representación. Es un sistema de representación que funciona, pero no es que en la realidad está el 7, ¿no? Estos sistemas de representación tienen un contexto, los podemos situar. La ley de la gravedad, por supuesto, no es que es sesgada androcéntricamente, no. Lo que podemos decir de la ley de la gravedad es que tiene inteligibilidad y tiene respaldo en un contexto donde el sistema de valores androcéntricos estaba transformando. Entonces, no sabemos cuántos newtons hubo en la época clásica, ni newtons diversas corporalidades, que no fueron como completamente inteligibles porque había un sistema de creencias que no era compatible. Y a mí me gusta mucho poner este ejemplo que es bastante paradigmático y es la idea de la teoría heliocéntrica y geocéntrica. Claro, cuando hablamos de la teoría heliocéntrica decimos porque venía el Renacimiento, entonces se descubrió la verdad y ahí buenísimo porque así es el mundo y los planetas giran alrededor del Sol. Falso, en realidad, no es así. Esa forma de describir el mundo fue oportuna en un momento de crisis, donde había un montón de problemas con la institución religiosa, donde había epidemias que trascendían la posibilidad explicativa que pretendía la religión, y donde este nuevo sistema de creencias empezó a habilitar manipulación e intervención que había estado vedada en ciertos momentos, en muchos siglos, durante la Edad Media, ¿no? No significa que la teoría heliocéntrica sea falsa o verdadera.